Hoy venimos a hablar de nuestra influencia bizantina. Sí, como lo están escuchando, porque muchas veces decimos que uno de los grandes problemas de todos los hispanos es la mala comprensión sobre nuestra historia, y el sesgo, la falta de datos, cuando en verdad datos tenemos todos los del mundo y alguno más. Y en el medioevo hay un gran eslabón perdido de nuestra cultura, de nuestra civilización, como fue el Imperio Romano de Oriente. Hay algunos pues que dicen que Roma por culpa del cristianismo sucumbió. No, no, no. Roma siguió existiendo y tuvo una capital oriental, Constantinopla, hasta 1453. Y todo eso entra en la historia hispana a partir especialmente del siglo sexto, pero no solo porque como vamos a ver hay muchísimas fuentes de las cuales podemos ver. Sí es verdad que probablemente los renacentistas, primero y luego los revolucionarios franceses, pues extendieron una mala prensa sobre esta parte de nuestra historia y de nuestro mundo, por razones diferentes, pero bueno, nos disponemos a analizarlo con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿No, Emilio? ¿Qué tal? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando, ¿no?, de esa influencia bizantina, ¿no?, en la península ibérica. Y hay cierto debate también y cierta polémica con el término bizantino, ¿no? Por ejemplo, Como dice el periodista Fernando Díaz Villanueva, porque hay algunos historiadores que no les gusta el término bizantino porque no se utilizaba en la época, ¿no? Pero bueno, cuando nos referimos a bizantino nos referimos al imperio romano de Oriente, ¿no? Y mientras no haya ninguna otra definición a esta época, pues le decimos bizantino, porque tampoco los minoicos en la antigua Grecia se llamaban a ellos minoicos, pero los identificamos como minoicos, ¿no? Es claro. parte de la historiografía, antes que salga alguien por ahí llorando y diciendo, no, los bizantinos no existieron y tal. Hay que dejar claro eso, ¿no? Y bueno, esperemos aportar datos el día de hoy sobre esta gran influencia de la península ibérica. Ellos se llamaron romanos siempre, ¿no? Romaioi, Romaion eran los términos que usaban. De hecho, el país Rumanía toma ese nombre de la Romania, ¿no? Que era como ellos consideraban a su patria. Lo que pasa que, bueno, como tú bien dices, es un término historiográfico. Hay quien dice que lo empiezan los revolucionarios franceses, pero sí es verdad que antes, probablemente en el Renacimiento, bueno, de hecho ya en el Renacimiento, en Italia y principalmente, ¿no? Empieza a surgir el término Edad Media como un término más bien despectivo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, pana, en la Edad Media son 1000 años, o sea, 1000 años da para mucho. Pasa que, claro, Edad Media es otro término historiográfico que se acuña, además con cierto retintín, con cierta, yo creo que incluso con cierto desprecio, ¿no? Porque además muchos pensadores renacentistas pues consideraban que Italia estaba dividida, que Italia estaba decadente y que toda esa época había sido el fin del Imperio Romano y que por tanto no merecía mucho la atención. Esto resumiendo muy burdamente, ¿vale? Esto tiene muchísimas más aristas. Pero fíjate, cuando hablamos de la influencia bizantina que hay en nuestra historia, en nuestra cultura, yo recurro para dos maestros como son Guillem Martín, argentino que conocí en Lima en el 2011, y a nuestro Daniel Gómez Aragonés. Yo hace años le pregunté a Guillem, este historiador argentino, que yo recomiendo su página Imperio Bizantino WordPress, es una página, la verdad, grandiosa para todos los que amamos la historia de la Roma Oriental. Y él me decía lo siguiente, de hecho lo tengo apuntado. Influencia bizantina en España, el reino de los visigodos en la península ibérica fue algo así como una sucursal de Bizancio, lo cual se manifestaba sobre todo en las compilaciones, en la administración del reino, en la mismísima iglesia visigótica tras Recaredo, una copia de la bizantina a través de San Isidoro de Sevilla. De entre todos los reinos que surgieron tras el hundimiento de la sección occidental del Imperio Romano, el de los visigodos fue el que mejor copió las tradiciones romano-bizantinas. Esto nos dice Guillermo Martín. Y el maestro Daniel Gómez Aragonés nos dice, la influencia bizantina debemos buscarla particularmente en cuestiones políticas, ideológicas, artísticas y religiosas. No podemos entender el reino visigodo de Toledo sin comprender la dimensión del Imperio Romano de Oriente, Bizancio.
Debemos tener presente que los grandes faros de dicha época eran en un extremo Constantinopla y en el otro Toledo. Una vez más, el Mediterráneo fue ese canal de interacción que hizo fluir las relaciones. Es muy importante conocer el influjo de Roma y posteriormente de Bizancio sobre nuestra cultura. La liturgia hispanogoda es uno de los mayores tesoros. ¿Por qué? Porque la liturgia de esa época, que luego se llamó, que mantuvieron los mozárabes, esto es, los cristianos Ujú. que vivieron bajo dominio musulmán, pues se dice también que tiene cierto influjo bizantino, incluye ciertas oraciones en griego y demás. Entonces, bueno, yo apelo a estos dos grandes maestros porque hay como una época de nuestra historia que no se nos ha contado o se nos ha relegado, quizá por el trauma de nuestros padres de la época de Franco, la lista de los reyes godos, y resulta que desde el siglo V hasta el siglo VIII, esos 3 siglos parece que no tienen importancia. Y fíjate, Emilio, que es algo que pasa también en Hispanoamérica con respecto a los virreinatos. Por ejemplo, en Perú se pasa del incanato a la república. Y entre medio, pues bueno, hay unos españoles malvados, oscuros, ¿no? Pues aquí aplicamos el mismo mecanismo. Hay 3 siglos que son siglos oscuros porque, bueno, vinieron unos bárbaros y los bizantinos, pues, bueno, sí, pasaron un ratillo por aquí, pero ya está. Pero tú sabes, Emilio, cuando a mí me empieza a picar la curiosidad, hace muchos años, tú sabes que yo soy como el que dice casi de tierra de frontera. De hecho, una amiga brasileña me dice que por qué aquí no hablamos portugués y lo tenemos al lado. ¿Por qué no? Pues una vez en Faro, en el Algarve, estaba yo viendo los restos del lienzo de una muralla y le pregunté a una señora, digo, señora, ¿esta muralla de qué época es? Yo era un chaval, aunque no lo parezca, yo también soy un chaval, ¿eh? Y me dijo la señora que era de los bizantinos. Digo, ¿cómo? O sea, nunca jamás nadie me había dicho del dominio, de que los bizantinos habían llegado a dominar militar y políticamente cierta franja de la península y de las Islas Baleares. Y a partir Ujú. de ahí, pana, a partir de ahí empezó mi curiosidad y hasta hoy. Porque es que ni en la universidad te lo dicen muy de pasada. Sí, en el sur de la península ibérica los bizantinos tuvieron presencia, ¿no? La España bizantina, ¿no? Que fue un periodo de la historia de España que abarcó, como tú bien dices, de finales del siglo VI hasta principios del siglo VIII, ¿no? Y durante este periodo el imperio bizantino tuvo una presencia significativa, ¿no? En la península ibérica, pero vamos a hablar del origen, de cómo llegaron ellos, ¿no? Al sur de la península. Y hay que decir que en el año 552 las tropas del emperador bizantino Justiniano entraron a la península ibérica para ayudar al rebelde visigodo Atanagildo, ¿no? Sin embargo, su objetivo principal era conquistar el territorio y ponerlo de nuevo bajo soberanía imperial. Ese era el objetivo que ellos tenían detrás de todo, ¿no? Y aunque solo consiguieron conquistar zonas del Levante y sur de la península, su territorio más amplio estuvo en el área meridional, ¿no? Y si bien no disponemos de muchos testimonios escritos sobre este particular episodio, sabemos que duros enfrentamientos militares y pactos y traiciones alonaron los 3 cuartos del siglo durante los cuales el imperio bizantino controló la zona de la actual Andalucía, ¿no? Entre ellas las estratégicas ciudades de Málaga y de Medina Sidonia, ¿no? Es el sitio, o pongamos el punto, donde más influencia tuvieron en el sur de la península, en la parte andaluza. Sí, no, y además fíjate que llegan hasta el Algarve. Y es Uh -huh, curioso que los bizantinos se quedan en Ceuta. De hecho, hace poco Alfonso Sánchez, un historiador malagueño, sacaba la reconstrucción de una iglesia que se funda en época de Justiniano. Y es curioso porque parece, o sea, tú a mí me dices que eso es una ermita andaluza que se ha construido luego de la derrota de los almohades, yo me lo creo. Es decir, perdón, que muchas veces decimos, hablamos de la influencia árabe, pero no de la influencia que tomaron los árabes de otros pueblos. Los árabes tomaron muchísimo, muchísimo de los bizantinos, en especial los omeyas, la primera dinastía que reina en la península, porque los omeyas provenían de Siria, que había sido pues una provincia imperial profundamente romanizada, ¿no? Y en las Islas Baleares hay arqueólogos que están discutiendo ahora, perdón, que me la garganta, que hasta el siglo X no hay presencia musulmana efectiva en las Islas Baleares. O sea que todo apunta a que hay primero una guarnición bizantina y después una presencia prolongada de los romanos orientales sobre 4 siglos en las Islas Baleares. O sea, tenemos con esto que el Baleares habrían estado más tiempo
los bizantinos que los musulmanes. Y es un tema que ahora está saliendo a flote, en fin, está viendo sus discusiones, sus debates, ¿no? Porque es curioso porque en las Islas Baleares, históricamente, no se consideraban mucho. Yo siempre me he preguntado por qué. Los visigodos hubo algunas épocas que tampoco le prestaron demasiada atención, porque es un punto muy estratégico en el Mediterráneo, ¿no? Pero sí, además, como tú bien dices, los bizantinos traían la idea de la Restauratio Imperii de Justiniano. Lo que pasa es que, claro, era prácticamente imposible porque ya se habían formado varios reinos germánicos, muchos con... El reino de los vándalos, por ejemplo, sí pudo ser descabezado por los bizantinos, pero el reino de Toledo no. Entonces, bueno, pues ellos traían esa idea. Entran supuestamente ayudando, ¿no? Y es curioso porque incluso establecen su capitalidad en Cartagena, la Cartago Espartaria. Ujú. Que Suintila, el rey godo, cuando los derrota definitivamente, una de las cosas que hace es arrasar Cartagena. Porque Toledo, como hablamos en su día con Daniel Gómez Aragonés, que por cierto, uno de los libros que escribe es La invasión bizantina de Hispania, pues Toledo es lo que hemos dicho siempre, es una capital política, pero también es una capital espiritual. Y los romanos orientales intentaron llevar eso en Cartagena. Lo que pasa es que Suintila, conociendo ese simbolismo, mandó arrasar. Y ahora la arqueología empieza, Emilio, como a hacer un pequeño reparto. Empiezan a aparecer restos en Granada, en Málaga, restos de un monasterio en Alicante, restos de una iglesia en Ceuta, como que empieza a asomarse un poco, ¿no? Como que las piedras empiezan a hablar un poco. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que más fueron varios siglos de presencia, ¿no? Bizantina en España. Y hay que recordar también, Antonio, que la región fue gobernada por una serie de gobernadores bizantinos que eran designados por el emperador, ¿no? Y estos, bueno, como hemos dicho, controlaban un territorio que abarcaba del sur de Portugal hasta inclusive hasta el norte de África. Uh -huh. No hay que olvidarnos de esa parte de la historia. Y bueno, la región fue una importante fuente de recursos para el Imperio Bizantino, incluyendo el cobre, la plata y el oro también, ¿no? Se sacaba de la península ibérica. Y la cultura bizantina también se extendió durante este periodo, ¿no? Esto se reflejó en las influencias, como tú bien dices, arquitectónicas, artísticas, inclusive lingüísticas, ¿no? Que se encuentran en toda la región. La influencia bizantina se puede ver en la arquitectura de la época como los mosaicos y los frescos religiosos. Eso es algo que dejaron muy marcado, ¿no? Bueno, y Inclusive, Emilio, Antonio, en fíjate el que, comercio y la religión, ¿no? en la misma catedral de Durante... Córdoba, la catedral de Córdoba ¿Cómo? realmente es más bizantina que otra cosa. Sí, el arte de la catedral sin duda es muy bizantino. Y durante la España bizantina, la región fue un importante centro de comercio entre el Imperio bizantino y el resto del mundo. El comercio incluía la exportación de productos bizantinos como la seda, el oro y el cobre a España. Y esto contribuyó a la riqueza de la región y la hizo una importante fuente de ingresos para el Imperio bizantino. Y la España bizantina también fue un importante centro de la religión cristiana. Durante este periodo la Iglesia Católica era la religión dominante de la región y esto contribuyó a la difusión de la cultura cristiana en la región. En conclusión, la España bizantina fue un periodo significativo, sin duda, de la historia de España que a veces nos olvidamos. Claro, porque, bueno, a veces yo diría que siempre, pero, O siempre, ¿no? pero aparte de la presencia política, lo que me parece incluso más importante es la presencia cultural. Yo lo hablo muchas veces con el amigo José Paparelli, gran periodista y analista político argentino al que le mando un saludo. Él, su familia es oriunda de Calabria, ¿no? Y el tema godo y el tema bizantino es algo que nos une también con Italia, porque en Italia estuvieron los ostrogodos, que eran los godos del este, nosotros aquí están los godos del oeste, y también tuvo una presencia bizantina muy importante. Y en esta época, en los siglos sexto, séptimo, la relación con la península itálica fue tanto o más que había sido, bueno, con el Imperio Romano salvando las distancias, me refiero, ¿no? O sea que esa idea de romanidad estaba viva porque los godos además son los germanos más romanizados y los que más asumen la cultura romana y los que continuamente acuden al Imperio Romano de Oriente muchas veces para que arbitre sus contiendas, es decir, Bizancio es una fuente de legitimidad, tanto para ostrogodos como para visigodos. Y además muchos buscan emparentar con princesas bizantinas
y etcétera. O sea que es un actor de primera magnitud en nuestra cultura, en unos siglos que se nos ha dicho que son siglos oscuros, y yo no sé por qué, porque son siglos en verdad de mucho dinamismo, de mucho movimiento, y que marcan mucho nuestra historia. Quiero decir, si nosotros no hubiéramos tenido ese referente, los que se refugian en Covadonga no hubieran tenido a qué acudir. Es decir, los que se refugian en Covadonga, los cristianos mozárabes que quedan bajo dominio musulmán, siempre apelan a ese pasado anterior, que lo mistifican. Bueno, sí, todos mistificamos el pasado, pero sí hay un pasado anterior, pasado el Reino de Toledo, que además estuvo muy influenciado por la Roma oriental, porque tenemos que recordar que Roma no cae en el siglo V, Roma continúa, aunque ya no desde la península itálica, sino desde Constantinopla. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, la influencia de la prosperidad y el gran desarrollo que tuvo este imperio la vemos, como hemos dicho, en la arquitectura, en la cultura, en la misma religión, ¿no? O sea, influenciaron muchísimo, ¿no? Y bueno, después del siglo VIII ya los bizantinos no tienen presencia en la península ibérica, pero hay que decirlo, siguió teniendo prosperidad el imperio, ¿no? Expandiendo sus fronteras y convirtiéndose en una de las potencias más influyentes de la época. Sin embargo, el imperio bizantino comenzó a declinar, ¿no? A partir del siglo XI, más o menos, por ahí, y debido a una serie de factores como el debilitamiento de su economía, la presión de los imperios vecinos y el surgimiento de una nueva religión, que el cristianismo, ¿no? Y el islam después. Esto llevó a la caída del imperio en el año 1500, 1453, ¿no? Cuando fue conquistado por los otomanos. Pero hay que decir algo, Antonio, a pesar de la caída de su imperio, el legado pervive hasta hoy en día, Hombre, ¿no? Como hemos dicho, el arte bizantino, el lenguaje, la religión y la cultura han influido en la historia de la civilización, no solo en España, sino europea, ¿no? Y muchas de sus creaciones se mantienen hasta el día de hoy como una parte importante de su herencia cultural, de eso no hay duda. claro, es que mira, es lo que hablamos muchas veces. En el siglo XIX, por cierta cuestión del romanticismo, pues empieza a haber una especie de leyenda rosa de Al-Ándalus, que hasta el día de hoy perdura, pero nunca se acude a las influencias que toman en Al-Ándalus. De hecho, el dialecto árabe andalusí estaba lleno, igual que muchas veces se dice, no, el español tiene muchos arabismos, sí, es verdad, pero igual que el árabe tiene muchos helenismos, por ejemplo, o préstamos pérsicos, préstamos indios, porque al fin y al cabo el Mediterráneo es la fuente donde va a confluir, donde va a influir, perdón, todo este tipo de corriente, que me he inventado Sí, hay un demasiado término. intercambio entre unas culturas y otras. El Ahí está, Mediterráneo es una fuente de cultura en sí. totalmente. Y fíjate que con los bizantinos, por ejemplo, aparte de griegos, vienen también soldados sirios, soldados armenios, pero esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no son musulmanes. Y como sobre todo desde Américo Castro, las tres culturas, tenemos que tener la idea pues de un Islam rosa, tolerante, progresista, frente a un cristianismo malvado. Los sirios que vinieron con los bizantinos, pues no tiene mucho interés. Y es curioso porque desde el Imperio Romano, con los visigodos y con los bizantinos, tenemos en la península una presencia, serían minorías, pero minorías significativas de sirios y de griegos continua, continua. Incluso también ya con Al-Ándalus sigue habiendo griegos, sirios en la península, ¿no? Y estos son detalles pues que han pasado totalmente desapercibidos y yo vuelvo a insistir en este punto, Emilio, que yo no entiendo por qué esta es una época oscura, cuando es una época de tanto dinamismo y que tanto nos puede inspirar, porque además es una época de continuos cambios, de continuos desafíos. Yo no entiendo por qué tenemos que encerrar nuestra historia de esta manera, no entiendo esa visión romántica de Al-Ándalus que hasta hoy predomina, al andaluz además, en fin, con sus cosas buenas, pero también con su montón de guerras civiles. Claro, la historia oficial nos dice que los españoles se pelearon en Perú, los conquistadores. Pero bueno, es que aquí, luego de entrar los omeyas, en el siglo octavo ya se estaban peleando los árabes y los bereberes. O los Sí, romanos bueno, los reinos de Taifa se odiaban unos a otros, claro, ¿no? eso fue mucho después, o los romanos también tuvieron sus guerras civiles aquí, ¿no? Entonces, bueno, como que eso de hacer de nuestra historia compartimentos estancos y que se haya decretado que esta época no tiene importancia y que no merece la pena, la verdad que, en fin, yo me rebelo contra eso personalmente.
No, y es importante pues conocer nuestras raíces y nuestros orígenes, ¿no? Porque nuestra cultura actual es una suma de todas esas culturas, ¿no? Que influyeron y que convergieron en la península ibérica, y no solo de España, es nuestras raíces, sino también del mundo hispano en general. Del otro lado del charco, pues nuestra cultura pues proviene muchas cosas de la influencia bizantina, y es importante siempre rescatar el legado que dejaron en nuestra civilización hispánica, porque hay que Tú, llamarla así. tú sabes, Emilio, que antes hablando de la religión, yo lo he hablado alguna vez con mi amigo Guillermo Martín, y él dice que incluso hay paralelismos en la organización eclesiástica. Una vez que la monarquía católica llega a América, con los reyes católicos y demás, la organización del patronato de Indias, Ujú. realmente, pues, oye, salvando la distancia del tiempo, no está tan lejos de cómo era la organización eclesiástica bizantina, salvando las distancias, ¿eh? Salvando las distancias. Incluso hablamos de muchos aspectos de nuestra cultura, por ejemplo, la gastronomía. A día de hoy en España se achaca el uso del aceite más a musulmanes y judíos, pero ya sabemos que los bizantinos cocinaban también, utilizaban para la cocina el aceite de oliva. O, por ejemplo, ya los romanos tenían dulces de miel muy parecidos a nuestras torrijas. O los mozárabes, por ejemplo, y yo en este sentido animo a que sigan la página de Gotia, que es una asociación por la liturgia hispano-mozárabe. Ya sabemos que los mozárabes tenían dulces típicos, tanto de Semana Santa como de Navidad. O sea que muchas veces son los musulmanes los que copiaron lo que habían visto previamente. Porque tú antes, por ejemplo, has mencionado Egipto. Y Egipto pues era una provincia cristiana. De hecho, Ujú. Egipto es el Los único coptos país, estaban ahí. claro, y Egipto es el único país del norte de África que ha conservado su comunidad cristiana primigenia, porque los actuales territorios de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia eran cristianos. Y hasta la época de los almorávides, hasta el siglo XI, parece que se conserva una comunidad cristiana en el sur de Túnez que todavía mantienen, se dice, la lengua latina. Ya seguramente pues sería romance o lo que fuera, pero desapareció completamente. Y los mozárabes en la península ibérica tuvieron varios periodos de los almorávides de los almohades de los siglos XI a los XII que estuvieron a puntito de desaparecer. Y sin embargo, en Egipto, los coptos también han mantenido esa influencia muy propia que llevaron en su día Sudán y Etiopía. De Sudán, por desgracia, desaparecieron, Ujú. pero también han mantenido ese vínculo con el Imperio Romano de Oriente. El copto no es una lengua griega, pero se inspira en el alfabeto griego, y la liturgia copta también tiene sus puntos de unión con la liturgia bizantina. Entonces, bueno, al final, una vez que pude entrevistar a un copto residente en España, David Taufik, son puntos en común de nuestra cultura cristiana mediterránea, me decía él, porque él se consideraba descendiente de los antiguos egipcios. Él no se, muchos cristianos de esta región hablan árabe, pero no se consideran árabes, por lo menos étnicamente. Y muchos tienen Sí, puntos en común con lo que fue Bizancio. sí, no nos olvidemos también de las comunidades cristianas que están en Siria y en el Líbano, ¿no? Ahí Que está. tienen mucha influencia del Imperio Bizantino y que sus raíces provienen del Imperio Bizantino, ¿no? Inclusive hay partes de Turquía donde es aún más pequeña, ¿no? La comunidad cristiana, pero todavía pervive, y está la presencia de esas comunidades que sin duda alguna tienen grandes influencias de Bizancio. Yo lo que sí creo, Emilio, además que la historia de Bizancio, como te digo, tanto por su presencia política y militar como su presencia cultural, que es a mí lo que más me interesa, puede inspirar para muchos, los amantes de los cómics, del dibujo. Yo creo que tienen ahí una fuente de inspiración. Y fíjate tú, hasta para el mundo metalero. Un grupo de Estados Unidos, Judicator, pues tiene varias canciones dedicadas a Belisario, su lucha contra los vándalos. O sea que yo creo que ahí hay una fuente, porque es muy épico. O sea, como te digo, ¿por qué esto es oscuro si esto es una fuente de inspiración y hay mucha épica, mucha, no sé? A mí por lo menos, y a ti que te gusta también el metal, a mí me llaman, creo que tiene ese puntillo. Sí, claro, es que bueno, si nos ponemos a ver, la historia siempre es una fuente de inspiración, ¿no? Para los artistas, y no solo en la música, ¿no? En todo tipo de arte, en la pintura, en la escultura, etcétera. Vemos esos grandes mosaicos bizantinos y son dignos, ¿no? De admirar, e inclusive hasta de poder replicar ese arte
que ellos desarrollaron muy bien, ¿no? Sí, sí, bueno, y luego fíjate que la influencia fue un poco después, cuando llegan allí los almogávares, ya mucho después, a ayudar a los bizantinos contra los turcos, aunque aquello no acaba muy bien. Pero sí es verdad que, bueno, que se fundan los ducados de Atenas y Neopatria, aunque sí es verdad que los almogávares en la zona no tenían muy buena prensa, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues incluso por Albania o por Grecia, como que quedó la idea de que eran muy duros, pero claro, finalmente eran soldados, muchos que se dice que eran catalanes, pero bueno, en verdad muchos venían de Aragón, ¿no? Venían de Aragón y venían también de otras regiones. Sabemos que una expedición que hacen los almogávares por Granada reclutan a muchos mozárabes granadinos, también reclutaron armenios, gente de Tierra Santa, y probablemente sea el último retazo, ya bastante avanzada la Edad Media, de ese vínculo con Bizancio. Y no podemos olvidarnos también de la preservación por parte de los bizantinos de la cultura, la filosofía y la religión del Imperio Romano, Sí, así como el desarrollo también de una tradición legal y un sistema de gobierno que, hay que decirlo, influyó en Europa durante los siglos posteriores. Aunque el Imperio Bizantino se fundó en 330 después de Cristo, los primeros años de su existencia estuvieron marcados, ¿no? Por la lucha de su fundador, que era el emperador Constantino I, por consolidar su posición. Y ellos mantuvieron, ¿no? Todo ese legado del antiguo imperio romano, porque ellos mismos eran parte de ese imperio, ¿no? Su imperio sobrevivió hasta casi la edad moderna, ¿no? Hasta el siglo XV. claro, de hecho, de ahí viene también, como hemos dicho, los almogávares. Bueno, los almogávares podemos situarlos entre los siglos XIII y XIV, pero incluso ya a finales del siglo XV hay un vínculo entre los descendientes de los paleólogos y los trastámaras, ¿no? Porque no hay que olvidar que uno de los títulos de los reyes españoles, aparte de rey de Jerusalén y demás, es el trasvase imperial bizantino que hay mediante Fernando el Católico. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo vemos inclusive hasta tiempos casi modernos, ¿no? Es que en definitiva el imperio bizantino es uno de los grandes imperios que tuvo, sin duda alguna, la civilización occidental. Sí, Hay que sí, llamarlo así, porque ellos son parte, a pesar de ser orientales, de la civilización occidental, y muchas cosas de nuestra cultura occidental se la debemos a ellos, sin duda alguna, y sobre todo nuestra civilización hispánica, ¿no? No solamente España, sino también del otro lado del charco en América, porque eso hay que decirlo y es así. sí, sí, no, y además, como decimos ya en el año 1502, los títulos los adquiere Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, por tanto, al final es algo que siempre ha estado presente en nuestra historia. Ha estado presente con Justiniano, ha estado presente con los almogávares, ha estado presente con los reyes católicos, ha estado siempre, ha estado desde, yo qué sé, desde cualquier momento. O sea, no es una cuestión de unos soldados que llegan puntualmente y se quedan 70, 80 años. No, 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 es que es un trasvase continuo y como tú bien dices, el eslabón perdido de nuestra historia. O sea, es una de las fuentes de las que bebió Occidente, además como continuidad de Roma, porque nuestra historia no se entiende sin Roma. Yo sigo mucho a Paco Álvarez, que es un historiador que está, en fin, haciendo bastante, yo creo, en pro de ese legado romano que muchas veces tenemos relegado. Tú sabes que yo tengo Itálica a un paso, ¿no? Y creo que es importantísimo porque de ese legado beberán muchos otros, de ese legado beberán los godos, beberán los árabes, y bueno, seguimos nosotros bebiendo hasta hoy. Incluso en los mismos Estados Unidos, por ejemplo, los cánones arquitectónicos querían inspirarse en el mundo clásico a finales del siglo XVIII. Los ilustrados, nuestro rey Carlos III, por ejemplo, se consideraba Uh un -huh. heredero de todo ese mundo románico, ¿no? Así que bueno, como siempre, Pana, un placer estas charlas contigo de nuestros temas hispanos. Esperamos haber puesto nuestro granito de arena en algo que creemos que está injustamente relegado y que debe estar en primera fila, porque sin esa presencia bizantina no se entiende nuestra historia y nuestro acervo cultural. Y por supuesto, yo siempre recomiendo que la gente se suscriba, le dé me gusta a tus canales, Venezuela Provincial en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estás siempre con los artículos, de vez en cuando te peleas con el mundo, si no, camino de Guanajuato, ¿no? Esas cosas.
Sí, exacto. Si sale alguien ahí insultando porque no le gusta nuestra opinión, se puede debatir con todo el respeto posible, pero bueno, si no, camino es Guanajuato, ¿no? Allá de llorar con las momias de Guanajuato. Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Él está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. También suscribirse a su canal de YouTube si les gustó este video, darle me gusta y compartir para así llegar a más público. Y también si desean ser mecenas y patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon tanto de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Domingo González, Lomeli San y José Alberto Gil. Martínez, un saludo para José Alberto, que hace tiempo que no charlamos. Así es, sé que siempre está pendiente de nuestros vídeos y le mandamos un fuerte abrazo hasta Venezuela, porque creo que ya regresó a Venezuela, ya no está viviendo en los Estados Unidos. Pues nada, la semana que viene, Dios mediante, regresamos con más temas de nuestra apasionante historia y cultura, siempre con nuestra visión de patrimonio, con esa visión universal, siempre para compartir y comprender. Te mando un fuerte abrazo, Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid. Antonio, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.